Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar de el aspecto creativo de una marca, cómo pensar en una marca cuando tengo que diseñar una marca que no existe. O sea, esa etapa de ideación, cómo es este proceso de pensar una marca desde cero para poder reflejar una identidad visual de un producto o un servicio, de lo que sea que yo necesite contar a través de una marca. Bueno, como excusa voy a usar una marca propia porque conozco todas las decisiones que se fueron tomando. Las marcas ajenas las puedo analizar desde un aspecto más simbológico, pero no conozco, o sea, es muy difícil analizar una marca ajena porque uno desconoce las decisiones que se han ido tomando en el momento del diseño y por qué se utilizaron ciertos recursos. Lo podríamos deducir, pero estaríamos interpretando, ¿no? Entonces, bueno, voy a usar una marca propia para contarles en qué aspectos hicimos foco al momento de pensarla. Bueno, uno de los aspectos para mí más importantes que tiene que reflejar la marca o cosas que tiene que comunicar una marca del producto o del servicio es qué es lo que hace esa empresa o qué es lo que tiene ese producto o qué es lo que es básicamente ese producto para poder transmitirlo de modo visual. Esa es una de las cosas más importantes. En este caso es un servicio, son cursos virtuales de arte, diseño y simbología, y lo que tiene que reflejar la marca es eso. Obviamente no todo el mundo va a leer esto en una marca. Si tenemos varios conceptos es difícil que se lean todos, pero al menos deberían leerse algunos o sugerirse o sentirse sugeridos, ¿sí? Por ejemplo, en esta marca el tema de arte es fácilmente que se lea, primero porque es parte del nombre del servicio, digamos, del instituto, y por otro lado porque está la mancha de acuarela, entonces eso es fácilmente de descodificar para casi todo el mundo. Obviamente no es unívoco, pero es fácilmente acercarme a comunicar eso. El tema del diseño ya es más complejo de descodificar en esta marca, pero hay aspectos o decisiones que se tomaron al momento de armar la marca que tienen que ver con intentar dirigir hacia ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, el tema del minimalismo de la marca, el tema de utilizar una paleta cromática restringida, que ya me hace pensar en algo diferente por lo menos al arte tradicional, donde las paletas cromáticas en general son ilimitadas en general, ¿no? Bien, y el tema de la simbología es lo más difícil de leer en esta marca porque casi nadie comprende de simbología, pero está presente. Nosotros usamos el tema de mostrar la constelación de Acuario porque estamos en la era de Acuario o porque estábamos entrando en la era de Acuario como elemento principal de la marca. Mucha gente no va a leer la constelación de Acuario ahí porque no conoce su forma, pero bueno, es la forma o el elemento principal de la marca que está como sobreimpreso sobre la mancha de acuarela. Bien, o sea que quisimos reflejar en esta marca, ahora vamos a hablar después de la elección tipográfica, estos tres aspectos, ¿sí? Que sabíamos que no se iban a leer todos, que se iba a leer mayormente el aspecto artístico o que refería a algo que tenía que ver con el arte, pero lo otro está presente. El que sabe de simbología quizás lo lea. Y como dije, esta es una decisión que siempre hablamos en diseño y que se va a tener que tomar y es, bueno, ¿a qué le voy a dar más importancia al momento de comunicar algo? En este caso, la decisión fue porque era lo que la gente más iba a poder leer. El darle relevancia al tema de lo artístico tuvo que ver con eso, o sea, ¿a qué apuesto que la gente lo lea más rápidamente? ¿Sí? Y fue eso. O sea, arte es más fácil de comunicar desde lo visual que los otros dos conceptos que queríamos comunicar en la marca. Bueno, otra cosa súper importante es el rubro. Cuando pensamos en diseñar una marca, si yo, por ejemplo, voy a diseñar una marca para una farmacia, no debería confundirse con una marca de alimentos. Cada rubro tiene sus características, tiene sus paletas cromáticas, tiene su estilo tipográfico, en general bastante marcado como un patrón.
puedo hacer algo distinto, pero corro el riesgo de que las personas interpreten que ese producto o servicio pertenece a otro rubro. O sea que lo deseable es acomodarme o acercarme a lo que se le dice una tipología de rubro, ¿sí? Para que la gente solo con ver la marca ya más o menos identifique de qué se trata ese servicio o ese producto. Este es un aspecto de los más importantes al momento de diseñar una marca, que no pueda aparecer marca de otro producto o de otro tipo de producto o de otro servicio. O sea, que no pueda yo encasillarla en otro rubro. Y lo tercero, interesante para transmitir en una marca, o que para mí es relevante, porque esto sabemos que para cada diseñador hay diferentes cosas relevantes al momento de diseñar una marca, para mí es el clima que voy a transmitir. ¿Qué sensación quiero transmitir? ¿Qué emoción al momento de mostrar una marca? ¿Qué quiero transmitir? Quiero transmitir tranquilidad, quiero transmitir una emoción más elevada o más enérgica. ¿Qué es lo que quiero contar? Y ahí es muy importante la paleta cromática y la forma que yo utilizo, la sugerencia de la mezcla de colores, los símbolos, ¿sí? Bueno, en este caso yo había dos cosas que quería transmitir, que eran arte y mística. Digo yo, a veces hablo en plural y a veces en singular porque la pensamos también con mi socia, pero bueno, ella no es diseñadora, así que a veces hablo en plural porque hay decisiones que las tomé yo al momento de diseñar, ¿sí? La idea era transmitir esta fusión de arte y mística que está bien orientada hacia lo simbológico, ¿no? Como el tema de el aspecto mágico o místico que tiene el arte. Por eso el tema de que la mancha de acuarela pareciera como un cielo nocturno, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo místico siempre tiene relación con algo más elevado, con el mirar al cielo, sobre todo de noche, con el tema de las estrellas, las manchitas chiquititas blancas que parecen estrellas, y el hecho de incluir, para representar lo simbológico, como les dije, una constelación, o sea, las estrellas, ¿sí? Después vamos a hablar de la elección tipográfica, pero como cuestiones más importantes que quisimos transmitir son estas. A qué se orientaba el servicio, que se puede intuir, a qué rubro más o menos pertenece, que se leyera lo del arte sobre todo, y el clima que queríamos transmitir, que tenía que ver con esto, con algo más místico, más mágico. Bueno, algunas preguntas que siempre yo me hago al momento de diseñar una marca son estas. Hay muchas más que podríamos hacernos y que de hecho en algunos casos me hago al momento de pensar en una marca, pero estas son para mí como las cinco más importantes o más troncales, ¿sí? Primero voy a pensar en el producto o en el servicio que voy a querer, o sea, para el cual voy a diseñar esta marca, ¿sí? Y en quiénes la van a consumir o cuáles son los potenciales consumidores de mi producto o servicio. Entonces, voy a pensar en cuál es el problema o necesidad de esos usuarios. Estamos hablando de lo que tiene que ver con la demanda del servicio y voy a intentar resolverlo desde un objeto de diseño o comunicarlo como desde el plano más persuasivo, ¿sí? Como que podría resolver esos problemas o necesidades de los usuarios, ¿sí? Bueno, luego otra pregunta importante es ¿a quiénes está dirigida esta marca? ¿Sí? Una cosa es un producto alimenticio que no tenga ninguna característica especial, que puede estar dirigido, por ejemplo, a un público masivo, y otra cosa es un producto o servicio que está pensado para un público objetivo particular, que es el caso de esta marca, ¿sí? Nuestra comunicación está dirigida a personas que les interesa el arte, no está dirigida a un público masivo, ¿sí? Entonces, en eso van a jugarse algunas decisiones, porque yo voy a, de alguna manera, describir cuál es mi público objetivo y voy a intentar que esta marca tenga algunas cuestiones visuales que puedan resultarle atractivas a ese público objetivo en particular. Bueno, como ya dije, se piensa en el rubro, ¿sí?
Y otra cosa en la que se piensa, importante como cuarto punto, es cuál es el diferencial competitivo de este producto o servicio, ¿sí? En este caso no se podía comunicar eso, ¿sí? Ya era una cuarta cuestión a comunicar, ¿sí? El tema del diferencial competitivo, y no nos parecía que iba a ser determinante digamos, en la comunicación, ¿sí? Porque lo comunicábamos de otro modo verbalmente, con los textos que incluíamos en las promociones. Entonces, esto, si bien es importante, en algunos casos es mucho más relevante que en otros. En este caso nos parecía importante, lo analizamos, lo tuvimos en cuenta, pero no nos parecía relevante al momento de comunicarlo en la marca, sí en otras piezas visuales, ¿sí? La identidad no se da solo por la marca, se da por todas las comunicaciones visuales que va a emitir ese servicio o ese producto, ¿sí? Entonces, sabíamos que lo podíamos contar desde otro lugar en otras piezas. Así que no fue decisivo al momento de pensar en la marca, pero sí lo tuvimos siempre en mente. ¿Cuál era el diferencial competitivo? Bueno, y por otro lugar está el estilo visual y la paleta cromática, que me parece súper relevante. O sea, esto de, como les dije, transmitir un clima y una sensación al momento de mostrar la marca, ¿sí? Porque esto de la mística de la marca es súper importante para mí, es quizás lo que le permite a un otro acercarse hacia la marca, ¿sí? Es como para mí lo que emocionalmente más liga a alguien con un producto o con un servicio. Bueno, entonces el partido conceptual o el concepto o los conceptos que queríamos comunicar eran arte, diseño y simbología, por eso incluimos los elementos que les comenté y tomamos las decisiones que les comenté anteriormente, no voy a ser redundante, y vamos a detallarlas, ¿sí? El tema del arte se veía en la mancha de acuarela y en la tipografía, en la decisión tipográfica de utilizar una tipografía script y no una tipografía de fuente sans serif o una tipografía serif que me hubiera arrojado otras comunicaciones o otras lecturas desde lo visual. El tema del diseño, bueno, como les dije, apuntar, como no se podía comunicar muy fácil o convivir tanto con lo que es arte, sabemos que arte y diseño, desde el pensamiento del diseño, tienen como bastantes diferencias o distancias. Entonces, ¿cómo podíamos comunicar diseño a la vez de comunicar arte? Bueno, quizás utilizando algo más minimalista o generando, diseñando algo más minimalista y utilizando una paleta cromática restringida, que es una característica bastante extendida en lo que tiene que ver con el pensamiento del diseño, sobre todo a partir de lo que fue la escuela de la Bauhaus, ¿no? Porque justamente en ese momento, en la escuela de la Bauhaus, se apuntaba a los colores puros, ¿sí? A una paleta cromática ilimitada, digamos, o basada en colores básicos, y luego el diseño empezó a tener una mirada o una puesta, ¿sí? De cromática, como les dije, más restringida, apuntada más al rubro, ¿sí? Por ejemplo, alimentos dietéticos nos vamos a los verdes, ¿sí? E intentar que el color pudiera comunicar, a diferencia, por eso digo que el hito que marcó digamos, el antes y el después fue la escuela de la Bauhaus, porque hizo foco en el color, más allá de que ellos trabajaban con toda la paleta cromática, hicieron foco en el color y a partir de ahí se empezó a prestar atención a que el color era una de las cuestiones que más comunicaba. Entonces, el acercarnos con una cromática a ciertos conceptos parte de ahí, ¿sí? De estas teorías que se elaboraron en esa escuela. Y el diseño empezó a decidirse por paletas cromáticas restringidas justamente porque cada color comunica una emoción y comunica, como digo, un rubro porque es el tono o los tonos más extendidos en ese rubro. Y por otro lado, el tema de la simbología, utilizamos, como les dije, este elemento que sintetiza la ubicación de las estrellas en la constelación de Acuario. Bueno, entonces el universo visual tenía básicamente que ver con el arte, con comunicar esto de
arte, por eso las manchas de acuarela. Y la tipografía principal era una tipografía script, porque también apuntaba a comunicar eso que, como les dije, fue lo que nosotros dijimos que queríamos comunicar ante todo, ante los otros dos conceptos, porque era lo más fácil de leer para el usuario. Era el concepto más fácil de leer para todo el mundo. Y luego elegimos una tipografía secundaria, una familia tipográfica secundaria, porque la principal no nos iba a servir para las comunicaciones, para titular comunicaciones, para los textos extensos. Definimos una paleta tipográfica secundaria que apuntara a uno de los conceptos que nosotros queríamos transmitir, que era el diseño. O sea, ¿qué queríamos comunicar con esta otra tipografía? Queríamos comunicar simplicidad, o sea, minimalismo, como les dije, que era uno de los elementos. Queríamos comunicar algo más moderno, ¿sí? Si bien queríamos comunicar arte, pero queríamos que se lea una marca moderna. Entonces, cuando pensábamos en el resto de la gráfica, esta tipografía sans serif iba a transmitir ese tema de la modernidad. Por otro lado, en pantalla se iba a leer bien. Entonces, hubo un montón de decisiones que apuntaron a que definiéramos esta otra familia tipográfica como familia tipográfica secundaria. Es bastante geométrica, o sea que también me habla del diseño desde ahí, ¿no? Desde la geometrización. Y por eso fue la decisión de esta otra familia tipográfica para acompañar la marca. Bueno, espero que les haya gustado. Pueden dejarme comentarios y si quieren podemos hacer un segundo video hablando de aspectos más técnicos, pero ahora me interesaba hablar del proceso de la idea más que de decisiones de forma, de dónde ubicar los elementos, de cuál sería como el umbral mínimo para dejar por alrededor de la marca para ubicar después otros elementos en una apuesta gráfica. Así que les dejo un abrazo y si quieren un segundo video con aspectos más técnicos, me lo comentan y lo armamos.